Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Bravos Podcast, el podcast que busca darle voz a creadores, artistas, emprendedores latinoamericanos que tal vez aún no conocen. Hoy tenemos un episodio muy especial con una mujer increíble, una mujer que durante los últimos 7 años se ha dedicado a, como ella misma lo dice, aprender a hacer zapatos. Sara Jaramillo, diseñadora de modas, diseñadora de sneakers, que le ha dado la vuelta al mundo haciendo colaboraciones icónicas con empresas como Nike, como Adidas, trabajando directamente con Kanye West en la creación de los Adidas Yeezy, colaborando con este mega genio creativo durante las primeras 6 colecciones de los Yeezy, colaborando con Converse en los Converse Chuck Taylor. Ha hecho grandes colaboraciones con diseñadores latinoamericanos de la talla de Esteban Cortázar y ahora creando sus propios productos y dejando huella, disrumpiendo el diseño de zapatos con productos como los Tabi Shoes, los zapatos Tabi en la marca I Love You So Much. En este episodio hablamos con Sara de cómo ha llegado a colaborar con gente tan icónica, de sus mentores como Jeffrey Henderson y Tinker Hatfield, el creador de los Air Jordan. Hablamos de su experiencia trabajando con Kanye West, cómo es trabajar con una persona de ese perfil y qué es lo bueno, lo malo y lo que aprendió trabajando con un genio creativo de la talla de Kanye. Hablamos de por qué Sara, en lugar de soñarse trabajando con algún otro diseñador o con alguna otra mega estrella, lo que sueña es llegar a un museo, colaborar a un museo y qué está haciendo para lograrlo. ¿Por qué Sara cree que el esfuerzo mata al talento? ¿Y cuáles son algunos ejemplos que tiene de eso? Su experiencia colaborando con Esteban Cortázar, cómo llegó a conocer a Esteban, cómo logró esa colaboración con este diseñador importantísimo colombiano, un ícono de la moda colombiana y europea. ¿Qué aprendió de esos mentores como Jeffrey Henderson, como Tinker Hatfield, estos mega monstruos del diseño de calzado? ¿Cómo logró trabajar con ellos y qué aprendió? ¿Qué le recomienda Sara a las personas que están en la universidad? ¿Por qué le tenemos tanto miedo cuando estamos estudiando a lo que se viene después de la universidad y cómo Sara logró domar ese miedo? Y qué recomendaciones le da a las personas que están en ese proceso de pasar de la universidad al trabajo. Fue un verdadero honor hablar con Sara, un fenómeno creativo que ha puesto su sello de diseño en muchísimos productos icónicos que millones de personas calzan todos los días en sus pies, productos icónicos con Nike, con Adidas, con Converse y ahora con marcas propias y colaborando más directamente con marcas disruptivas como I Love You So Much. Entonces les dejo este episodio para que nos abra la mente. Sin más preámbulos, los dejo con la gran Sara Jaramillo. Aris, ¿cómo estás? Bienvenida a Bravos Podcast. Por fin podemos hablar. Ay, yo sé. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Casi que no. Para dar un poco de contexto, si estuviéramos en una fiesta, en una reunión y yo te dijera, Saris, dame el trailer de los últimos 10 años de tu vida, ¿cómo resumiríamos eso? ¿Qué highlights pondríamos en ese trailer? Hmm. Ay, lo peor es que soy súper mala para, como que soy, la verdad, soy súper mala para describir lo que hago, porque, pues lo que hago y lo que he hecho, porque cuando digo que soy diseñadora de tenis, siento que me limito mucho. Pero si digo que soy diseñadora de modas, creo que tampoco es lo que me define 100% como mis últimos años de carrera. Entonces, es más, creo que estoy en un proceso de encontrar una buena definición para lo que hago. Entonces, muy bueno que me preguntas. Todavía no te tengo respuesta, pero en estos días te la tendré porque le estoy trabajando a eso. Pero digamos que yo creo que lo más cercano es soy diseñadora de sneakers y eso es lo que he hecho los últimos, de pronto no, 10 de pronto es mucho, pero sí es lo que he hecho los últimos 7 años de mi vida. Realmente aprender a hacer zapatos. Esos son los últimos 10 años, aprender, porque creo que uno nunca termina y pues siempre todos los proyectos son distintos, entonces eh, considero que cada proyecto todavía me enseña a hacer zapatos, pero
eso es lo que he hecho, hacer No, pero zapatos. está buenísimo porque la conversación de hoy también va un poquito a que extiendas la explicación, entonces está buenísimo. Y me encanta eso, al final creo que el punto en común de este podcast es eso, son personas que independientemente del campo no paran de aprender y personas que pueden enseñar independientemente, entonces está genial. Tengo una Buenísimo. duda, tú dices que, bueno, has estado más enfocado en ese tema de sneakers, obviamente no es lo único que te define, pero mi pregunta es, ¿cuál fue el génesis del amor específicamente por los zapatos y por los tenis? Es decir, el diseño de vestuario y el tema de moda tiene muchísimas ramas, muchísimas aplicaciones. ¿En qué momento te enamoraste específicamente del calzado? Cuéntame un poquito ese génesis de tu amor por ese tema. Pues ve, yo creo que es un amor que uno siempre tiene, pero un día es algo así como que un día sale y uno dice, puedo vivir de esto, pero era algo que, no sé, yo jugué tenis toda la vida, entonces es igual, digamos que mi uniforme y pues mi colegio era mixto, no teníamos pues un uniforme específico, nos daba la libertad de ponernos lo que quisiéramos y siento que siempre fue como una pieza muy importante en, pues como en mi vida, o sea, vivir en falda y en tenis fue muy importante y tengo muy específico en mi cabeza un par de zapatos que le pedía a mis papás, pues y todavía los tengo en la cabeza, si me los ponen a dibujar, creo que los podría dibujar porque eran como pedidos muy específicos que en ese momento ni siquiera sé de dónde me los sacaba. Y considero que eso pues siempre como que fue un statement, pero entré a estudiar diseño de modas, digamos que no entré a estudiar diseño industrial, que finalmente casi todos los diseñadores en este momento que diseñan tenis vienen de diseño industrial, no de diseño de modas. Es más, los diseñadores industriales que diseñan tenis nos odian a los diseñadores de moda. Y cuéntame por qué Eh, es eso, por qué tan curioso, es que vengan de diseño industrial. porque se necesita un conocimiento un poquito más técnico. Y digamos que los zapatos son más tratados como, como un producto por fuera de la moda que realmente en moda. Y bueno, no de pronto los zapatos, pero los sneakers sí son algo muy salido de lo que es el diseño de modas. En este momento y desde hace unos años apenas está como empezando a mezclar, entonces no lo vemos tan separado, pero siempre fue muy separado. Entonces los tenis se trataban más como un diseño de un electrodoméstico, porque tenían que cumplir unas funciones más específicas, porque estás hablando de una parte del cuerpo que es tridimensional, entonces digamos que tenía una complejidad distinta a lo que es el diseño de modas, entonces era más apropiado para un diseñador industrial llegar a diseñar zapatos que los diseñadores de moda. Y otra cosa también es los diseñadores de moda, digamos que cuando desarrollamos toda la parte de dibujo, nosotros somos es más ilustración a un dibujo técnico. Y el diseñador industrial viene más enseñado a un dibujo técnico. Entonces, por ser una pieza en 3D, digamos que el dibujo técnico se acopla un poquito mejor a unos tenis, mientras que una ilustración es una ilustración. Ah, O claro, sea, no porque puede ser, es más otras prendas arte. pueden ser 2D, son más a 2D. Exacto. Ok. Una camiseta es pensada, digamos, en 2D. Así pues te la pongas y esté en 3D, tú una camiseta la puedes aplastar y verla en 2D y no estás perdiendo mucho digamos como su tridimensionalidad, mientras que un zapato lo vas a poder poner en plano y no perder una parte muy importante. Entonces, ahí hay una diferencia muy grande y bueno, por eso también como el odio de los diseñadores industriales hacia los diseñadores de moda que nos metemos a diseñar tenis. Bueno, entonces me dice pie para la siguiente pregunta.
preparándome para el episodio, vi que justamente cuando te metiste a diseñar tenis, creo que el primer acercamiento fue en Italia, te fuiste para Italia. Te quería Sí. preguntar por qué, Italia, por qué Milán. ¿Fue específicamente por la universidad o el lugar a donde fuiste? ¿O es más por una filosofía de diseño que tiene el país? Cuéntame un poquito esa diferencia, por ejemplo, entre la filosofía de los europeos con los gringos y por qué decidiste que tu primer paso fuera en esa aventura fuera Italia. Bueno, más por la tradición que tienen de calzado y por más que me quería meter en el mundo de tenis y en el mundo un poquito más atlético y más deportivo, el, digamos, la tradición que hay en Italia de calzado es supremamente interesante y digamos que es un acercamiento un poco más desde una pieza de arte, es un poquito más desde el diseño de modas, no tanto desde el diseño industrial, porque finalmente la tradición que ellos tienen es de zapatos elegantes, pues como por decirlo en palabras simples. Entonces eso me llamaba mucho la atención, así yo finalmente lo quisiera meter en tenis. Y creo que eso en parte me ha dado a mí una visión distinta a un diseñador industrial, porque vengo de modas, tuve una educación en la parte de calzado tradicional en Italia, con todo lo que tradicionalmente uno, pues la parte manual, la parte de materiales, como ideas del producto, es digamos como muy europeo desde la tradición. Eso creo que es lo que me ha dado a mí también el toque diferente. Al principio me dio un poquito de susto porque es un acercamiento muy distinto que en un principio yo creo que el mundo de calzado atlético te hace como un pare, es que vos tenés que saber mucho más de esto y esto para meterte en este mundo y eso, lo que vos haces no te da como ese conocimiento, pero también te da una mirada distinta. Entonces creo que ese es mi plus, digamos que en este momento, así me haya demorado como un tiempito en saber cómo adaptar ese conocimiento un poquito más tradicional, más desde el diseño de modas, más desde cómo conoces al consumidor desde el diseño de moda y si aplica a algo que es hecho más como un producto, más desde el diseño industrial de producto. Súper. De ahí te vas a Nueva York. Entonces, ¿Cómo me llegó voy esa a Nueva York. oportunidad? Cuéntame de esa primera experiencia en Nueva York. ¿Cómo saltas del primer trabajo luego a Yeezy, que es, digamos, uno de tus proyectos más conocidos? Cuéntame esa historia llegando a Nueva York y cómo llegas hasta esa oportunidad. Bueno, finalmente así yo quisiera como una educación un poquito más tradicional desde el calzado tradicional. Lo que hablábamos ahorita de esa diferencia con el acercamiento de Estados Unidos, no solo al calzado, sino a la moda, es mucho más versátil, es mucho más funcional y digamos que finalmente eso era lo que yo quería terminar mezclando. Entonces, quise encontrar la práctica en Estados Unidos y no en Italia. Y bueno, pues eso hice, como para empezar también a ver cómo todo ese conocimiento tradicional lo podía empezar a aplicar a cosas más deportivas, más funcionales, más desde esa visión que tiene Estados Unidos de la moda. Entonces, encontré la práctica en Nueva York, igual en una empresa de alta moda, pero con un acercamiento al mundo deportivo súper interesante, porque igual tenían producción en Italia, pero es la visión de neoyorquino, Estados Unidos, que todo tiene que servir, tiene que ser funcional, entonces tenían esa mezcla súper interesante, entonces llegué allá y
Y bueno, allá conocí la que fue mi jefa en Yeezy. Un día me dijo, pues yo me volví como su mano derecha en la parte de calzado, ella acababa de entrar, entró conmigo, entonces fue muy chévere porque hicimos un clic muy, pues muy bacano, y un día me dijo, ve, me hicieron la propuesta de irme a montar como el departamento de calzado y accesorios en Yeezy. Yo sé que pues que eso es algo que siempre has querido hacer y que te interesa, y la parte de trabajar con Adidas, pues nos vamos a tener que meter en un mundo un poquito más atlético, eh, venite conmigo. Y pues obviamente le dije que no, que de una. Eso al principio pues era un experimento, eso no sabíamos a qué íbamos, ni lo que él quería, ni lo que no quería, pero obviamente era una propuesta, así no fuera como concreta, muy tentadora. Entonces, bueno, allá nos fuimos. Por lo que me cuentas, fue en la coyuntura cuando Kanye West pasó de tener el convenio con Nike a firmar el deal con Adidas, y estuviste, si no estoy mal, en 6 colecciones de Yeezy. En 6 colecciones. Fue súper chévere, digamos como que esa coyuntura fue muy interesante porque yo creo que a él lo puso en un modo muy distinto. Entonces, él, es más, en estos días estábamos hablando de eso porque estábamos hablando de qué tipo de negocio tiene Jordan con Nike, y pues hay chismes que un 2%, que no sé qué, cuando uno ve el 2% de esos números tan grandes que hace, uno dice, pues porque al principio uno dice que 2%, eso no es nada, después uno mira los números y uno dice, pues pucha, es una millonada, pero es chisme, o sea, como que nadie sabe realmente muy bien cómo es ese negocio, pero Kanye quería ese mismo negocio en Nike. Entonces, Kanye hizo un par de zapatos y después fue y les dijo, quiero lo que tiene Jordan. Pues no solo en términos de negocio, sino en las posibilidades que Jordan tenía. Jordan tiene una línea completa, es casi ilimitado lo que él puede hacer con su marca, y Kanye quería lo mismo. Y pues parece que le respondieron, lo siento mucho, tú no eres un atleta y esos negocios son únicamente para atletas, o sea, eso que tú estás pidiendo. Entonces este hombre, furioso, salió de Nike y fue a decirle a Adidas, Nike no me quiere dar esto, yo vengo a ver si ustedes me lo dan, quiero esto, quiero una línea completa, quiero casi que tener el poder 100% sobre lo que cree y demás, y Adidas le dijo que sí. Entonces, yo creo que él llegó como en un mood de creador súper interesante, él tenía ya guardadas un montón de ideas, y pues fuera de eso llegó a un Adidas donde encontrás tecnología, facilidades de manufactura, de materiales, de diseñadores, de todo. Entonces, fue súper interesante porque él quería igual tener su equipo como para poder mantener ese control del producto, pero teníamos pues un apoyo grandísimo desde Adidas, desde sus diseñadores, sus tecnologías y sus desarrolladores, que yo creo que esa mezcla pues fue el éxito. En esa primera temporada, pues, ¿cómo fue esa experiencia? Yo me imagino que intimidó un poco, obviamente, una mega estrella de ese nivel, pero más que eso, ¿qué tan diferente fue de tus otros trabajos? Es decir, ¿es una especie de director creativo que tiene unas pautas de director creativo o literal le dio 100 vueltas, 180 grados a todo? Cuéntame cómo fue adaptarte y esa primera experiencia, ese shock de trabajar con Kanye West, que es algo, uno como que Es no dimensiona eso. No, y fue súper loco, y sí es muy distinto porque el manejo que él le quería dar era totalmente distinto a lo que normalmente se le daba. Entonces, empezando porque mi primera reunión fue en el apartamento de él, en Nueva York, me abrió la puerta Kim en pijama. O sea, entonces mi primera experiencia fue totalmente como, entonces yo entré, me senté en la sala, en ese momento solo tenía a North, entonces North
corría por todas partes mientras nosotros tratábamos de mostrarle como avances de lo que habíamos hecho, muestras, materiales, pero pues todo esto en un entorno totalmente, pues eso uno ni siquiera lo hace cuando estás trabajando en una empresa normal, en el diseñador. O sea, yo creo que uno nunca va como a la casa del diseñador a tener una reunión, y era porque pues yo creo que él no tenía límites de sus horas de trabajo con sus horas personales. O sea, todo esto para él era lo mismo. Entonces él mezclaba mucho eh, todos sus trabajos. Entonces nosotros teníamos reuniones en la casa de él, en los estudios. Entonces él, mientras él grababa, terminaba de grabar, salía, revisaba diseños, volvía y se metía, volvía y salía, revisábamos todo. Era supremamente surreal todo. Entonces, pero es una experiencia súper chévere porque ahí es como donde le ves todas sus facetas y por qué toma las decisiones que toma y por qué quiere las cosas que quiere y por qué maneja su equipo de la forma en la que lo maneja. Entonces uno empieza como a entender un poquito todo eso. Entonces nos empezábamos a mezclar, la música era supremamente importante finalmente para la colección. Entonces nosotros oíamos la música desde que él la estaba componiendo, y el que le filmaba el video era el mismo que nos ayudaba en la dirección. ¿Me entiendes? Era una mezcla de un montón de cosas, digamos que diferentes, que uno en una empresa de pronto normal no ves cómo se pasan esas líneas, y aquí pasábamos las líneas todo el tiempo Y y que al eso hacía el final trabajo el control súper de todos esos enriquecedor. detalles también, perdón por interrumpirte, creo que al final esos detalles es lo que hace toda la diferencia, porque está en control de todas las variables para la colección y todas las Y emociones que quería despertar con ella. y todo termina siendo un show súper coherente con lo que él quería hacer, porque entonces la música se estaba escuchando desde el principio. Este director era el mismo de acá, el que tomaba las fotos, los referentes que él tenía para la música nos los mostraba, o los que nosotros hacíamos, era una mezcla de todo. Entonces, no, pues totalmente diferente, digamos, pues a lo que yo hasta ese momento había hecho y hasta lo que en este momento pues hago. Pero tiene sus pros y sus contras, obviamente, todo eso. O sea, cruzar todas esas líneas eh, es súper entretenido en unas cosas y se empieza a volver difícil en otras. Ya hablando un poco de estrategia y de lo que aprendiste, yo me imagino que obviamente en parte, bueno, o en una gran parte el éxito de una colección o de un nuevo tenis, etcétera, se mide con ventas, pero más allá de eso, ¿qué aprendían de colección a colección o de temporada a temporada? Es decir, año a año, ¿cuál crees que es una constante de cosas que aprendías y cómo se mide el éxito aparte de las ventas? Es decir, Adidas le dijo a Kanye, hey, durante 5 años puedes hacer lo que quieras, o año a año tenía que demostrar ventas y tenía que demostrar interés. Cuéntame como pormenores de cómo se mide el éxito de una colección y qué aprendiste de un año para otro. Eso yo creo que también es un proceso de donde todo eso se va construyendo, y se va construyendo la forma también de medir el éxito. Yo creo que esto era un experimento para todo el mundo. Para Adidas era un experimento, para Kanye era un experimento. Él nunca de pronto había tenido esas posibilidades. Era un experimento para las personas que estábamos haciendo parte de como que todos los lados. Entonces uno aprende a ir conociendo a qué le puedes llamar éxito y a qué no, porque entonces, listo, uno dice, el primer éxito muy obvio es se vendió en 10 segundos, pero después es seguir sacando el mismo estilo y se sigue vendiendo en 10 segundos. Ya eso tiene como otra connotación, no solamente de ventas, sino esto qué se está volviendo y qué significa esto para la gente, o qué fue como lo que creamos tan distinto que
sigue siendo algo súper atractivo en el tiempo para los consumidores, o que sigue siendo relevante. Entonces uno ya empieza a medir el éxito, digamos que en un primer plano pues son ventas, pero si te vas más allá de las ventas, pues qué hay detrás de que la gente quiera seguir comprando el mismo producto y que siga siendo relevante y que siga siendo algo distinto en el mercado. Entonces, digamos que por ese lado es súper chévere uno todavía ver que hay gente después de no sé cuántos colores, porque ya vamos en 50 y pico colores, que esto se sigue vendiendo en 10 segundos o que siguen teniendo éxito de ventas. Entonces, pues digamos que esto para los diseñadores es muy detrás de ese número que hay, o sea, ¿qué fue lo que creaste? Pues uno le empieza, pues es muy interesante como que darse cuenta que estás creando cosas icónicas. eh, y obviamente para un Adidas también es aprender y es decir, listo, o le sacamos provecho a esto que está funcionando, o sacamos cosas nuevas, o cuál es también ese balance entre se sigue vendiendo lo que ya es exitoso, lo que ya está siendo icónico, pero también cómo balanceamos, el consumidor quiere cosas nuevas o no, o entonces esto yo creo que es un proceso como para todos, pues era la primera vez que Adidas tenía este tipo de personaje haciendo colecciones completas y no, yo creo que teníamos, o sea, cada año teníamos como un medidor distinto y cada año teníamos retos diferentes, porque cuando empezamos era, éramos un equipo diminuto y digamos que el equipo fue creciendo. Entonces al principio, las primeras 2, 3 temporadas, ni siquiera teníamos un equipo de mercadeo. Entonces eso es bueno y malo. Después empezás a tener un equipo de mercadeo que te empieza a decir qué necesitas hacer. Eso es un reto distinto como diseñador, porque entonces ahí ya tenés como otras variables que tenés que tener en cuenta. Pero por el otro lado, Kanye no quería tanto un equipo de mercadeo porque le quitaba, digamos que esa, sí, la posibilidad de, es que él al principio no quería vender, pues en el sentido de, él decía, si a mí me gusta yo lo saco y si se vende bien y si no también. A ver, muy por dentro sabiendo que cualquier cosa que sacara se iba a vender, pero era ese, sí, era esa libertad de vos poder decir, esto no sale porque todavía no está listo, este está listo, sale mañana. Eso en ese momento, yo creo que la moda apenas ha empezado a tomar también ese, esa forma de ese modelo de negocio. Antes era colecciones completas, tal fecha, los compradores iban, compraban tal fecha, tal fecha. Todo era muy cuadriculado porque yo no sé, yo creo que todo el mundo piensa que el mundo de la moda por ser creativo es una cosa muy loca. Y es, yo creo que de las industrias más cuadriculadas que existe. Te quería preguntar, ya más a nivel personal, creo que en ese momento estabas trabajando con tres monstruos, por decirlo así, estabas trabajando con Kanji, estabas trabajando con tu jefa, y tengo entendido que en ese momento también ya hacía parte de tu vida profesional Jeff Henderson, que ahorita vamos a hablar más de él. Y lo que te quería preguntar es, ¿cómo hacías? ¿Cómo hacías? Porque estabas súper joven, pues sigues estando súper joven, pero en ese momento aún más. ¿Cómo manejabas ese estrés? ¿Cómo manejabas esa presión? Tenías un montón de responsabilidad encima, estabas trabajando con unas superestrellas. ¿Cómo, cuéntame un poquito cómo, pues si siempre has sido una persona tranquila o cómo manejabas el estrés? ¿Cómo se maneja eso? Porque es que no me cabe en la cabeza. Pero eh, fue no, o sea, fue súper difícil y ahí digamos que Jeff jugó un papel súper importante y por eso fue una persona que se volvió tan cercana a mí. O sea, Jeff, cuando entré, cuando entramos, digamos que mi jefa también era muy, no, era muy joven también para el puesto y para la responsabilidad que tenía. Entonces, Jeff casi que se volvió como nuestro papá.
en el sentido que nos regañaba cuando nos estresábamos porque no nos teníamos que estresar, y nos vivía repitiendo mucho: esto es solo un trabajo, esto es solo un trabajo. O sea, como esa idea de que no se te acaba el mundo si esto no está bien, porque así es la vida, porque nunca va a estar del todo bien, además trabajando como con una persona tan exigente, tan creativa, que exigía tanto. Entonces, digamos que él era como el que nos mantenía un poquito los pies en la tierra, y yo creo que también la idea de, yo creo que mucha gente cuando entraba a trabajar con Kanye entraba desde la fanaticada, pues desde, es que él ha sido el rapero de mi vida, ¿me entiendes? Como con ese sentimiento. Y finalmente yo creo que nosotros entramos, obviamente, admirándolo mucho a él en la parte musical, no entramos como con esa idea de De idolatrarlo. yo soy un fan, exacto, y de idolatrarlo. Y eso creo que jugó un papel clave en que hayamos durado tanto, porque realmente todo el mundo duraba 6 meses. O sea, y eso pues que el que duraba 6 meses ya le hacían una fiesta, porque él está acostumbrado a que todo el mundo le decía que sí, a que todo el mundo le decía que bonito, a que todo el mundo le corría, y obviamente esa es como tu primera reacción cuando, pucha, estoy trabajando para una persona de estas, entonces todo es bonito, a todo hay que decirle que sí, todo hay que hacerlo, todo. Pero ahí entraba Jeff a decirnos, él quiere una persona que también lo rete a él, que le diga, no, esto no se ve bien, esto sí, esto nos gusta, esto no. Entonces, como él le tenía mucho más respeto a las personas que eran capaces de decir lo que pensaban, y que no solamente era como esa idea de, sí, de idolatrarlo y que todo lo que tú digas está bien y se te corre. Y entonces yo creo que esa pues fue como algo clave. No fue fácil porque es eso, desde el principio uno es como, pucha, no puedo perder esta oportunidad, y uno cree que diciéndole a todo que sí, y todo bonito y todo bueno y todo, vas a mantener tu trabajo. Y uno empieza a entender que él quiere personas como con opinión. Entonces, pues así, digamos que pues yo en ese momento, como éramos muy poquitas, pues tenía mucha responsabilidad, pero pues realmente digamos que ahí mi jefa eh, tenía el 100% de la responsabilidad. Él nos empezó a coger mucho respeto porque ella era capaz de poner como sus opiniones al frente. Y eso creo que nos ayudó mucho, digamos, como a manejar y aprender pues como a manejar el estrés. Pero finalmente yo digo que sí lo aprendí a manejar en cierta forma, pero creo que uno nunca termina de saber, pues de aprenderlo a manejar. Y digamos que yo te terminé renunciando en un momento en el que dije, no tengo vida personal. A mí me llamaban y me decían, mañana vete para el aeropuerto, coge el primer vuelo, o sea, como cual película, coge el primer vuelo a Los Ángeles que haya. Y yo llegaba al aeropuerto, empacaba mis maletas, llegaba, ¿cuál es el próximo vuelo que hay a Los Ángeles? En 3 horas, deme el vuelo. Y iba y me montaba. Y realmente yo nunca tuve tiquete de regreso a ninguna parte, nunca me regresé el día que tenía el tiquete. Y digamos que eso pues suena muy chévere al principio porque viajé mucho, me mantenía entre Italia, Los Ángeles, Nueva York, donde vivía, China, pues que eso al principio es como, pues sí, un sueño, y al principio pues es muy chévere, pero ya después como cuando uno ve que tenés que sacrificar para poder seguir haciendo eso, se empieza a volver difícil. Entonces creo que el día que renuncié, sí renuncié un poquito también por la falta de manejo de estrés, que también se empezaba, pues
que también era complicado, porque pues cuando fui a renunciar, mi jefe me dijo, me encantaría decirte que las cosas van a cambiar y que vamos a tener unos calendarios y que vamos a tener vida personal, pero las dos sabemos que realmente eso no va a pasar. Entonces, simplemente este es como el funcionamiento y bueno, pues igual. Y sentí que en ese momento dije, bueno, de pronto ya hasta entonces es el ciclo, esto era lo que tenía que aprender y hasta este momento pues como duré con esta presión encima. Y y bueno, sí la aprendí a manejar, pero 100% creo que imposible. Era, pues, era mucha cosa. Bueno, antes de pasar a tu siguiente aventura, ya cuando saliste de GC, te quiero hacer una última pregunta referente a ese tema de las colaboraciones con celebridades. Están los Stan Smith, están los Air Jordan, están los GC, están los Chuck Taylor, que de hecho tengo entendido que también ahí hiciste una colaboración con Converse. Mi pregunta es, bueno, también hay colaboraciones obviamente, con artistas femeninas, está la de Nike con María Sharapova, pero definitivamente siento que no son tan icónicas. ¿Qué crees que, y algo que me encanta de ti es que eres súper vocal en ese sentido, como, hey, acá falta, obviamente hay desigualdad como en todas las industrias, es un cáncer que no hemos podido arreglar. ¿Cómo crees por qué crees que las marcas les faltan más colaboraciones icónicas con mujeres? ¿A cuál crees que le falta? ¿Y cómo hacer pues, qué harías tú para mejorar eso? ¿Qué le dirías a las marcas y por qué crees que sigue pasando? Ve, es que yo creo que es un tema súper, es un tema muy cultural, entonces creo que se va a demorar mucho como en cambiar, porque realmente así como a las marcas todavía les falta apostarle a mujeres en todo sentido, no solo en colaboraciones, sino en tener diseñadoras mujeres, en tener consumidoras mujeres, es algo que digamos que también es muy puntual del deporte. Entonces, históricamente el deporte lo fundaron, no sé si pues la palabra es fundar, pero lo estructuraron los hombres eran los que competían y entonces la sociedad le empezó a dar obviamente como más importancia a el hombre como figura en el deporte. Entonces, las mujeres entramos tarde como en esa onda, entonces creo que todavía nos falta mucho para igualarlos, digamos que en importancia en el deporte. Sigue, o sea, pues creo que pues todos sabemos que los equipos masculinos hacen más plata que los femeninos en cuestión de patrocinios, pues, de que quieran pagar pautas, de como que Salarios, ajá. salarios, todo. Entonces, digamos que cuando te vas a que una deportista haga una colaboración, carga todo ese equipaje es que como mujeres, si no nos dan la suficiente importancia en el deporte, pues eso se traduce a una colaboración menos éxito, pues a una colaboración menos exitosa y a que la marca te tome menos en serio, en el sentido de pronto, entonces no te van a dar el mismo presupuesto que se le da a un hombre, la campaña va a tener X menos cosas que una campaña de una colaboración con un hombre, entonces digamos que es una maleta que cargamos y que es difícil de pronto de un día para otro cambiarla porque es cultural y social. Creo que las marcas sí están haciendo un esfuerzo grande, creo que las mujeres también estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo esto, visibilizándolo, digamos que se pueda arreglar o se pueda, sí, se pueda como ir cambiando, pero, pero digamos que es que desde todos los puntos de vista no es solamente arreglar la colaboración en específico. Pues no es solamente decirle a Nike, ay, hazle la misma cantidad de zapatos de Sharapova que la que le hacías o a Rafael Nadal, o digamos que ahí no es solo eso, o sea, eso viene Hay que con ir un atrás, montón a de las cosas bases. desde exacto, desde por qué el tenis femenino y
Y después del tenis es porque el deporte en general femenino no tiene la misma importancia, porque no genera los mismos ingresos, porque no tiene los mismos salarios. Entonces, esto es un tema de años, pero creo que pues vamos por el camino que es. Súper. Ya pasando a la siguiente aventura, cuéntame qué pasa después de que sales de Yeezy. Bueno, entonces salgo de Yeezy y Jeff había renunciado por ahí 3 o 4 meses antes que yo y se enteró que renuncié. Entonces, nada, pues llamó a la que era mi jefe y le dijo, ¿te importa si me la robo? Ya me enteré que renunció y bueno, y la quiero como para mis proyectos. Y ella pues obviamente le dijo, no, pues con el dolor en el alma, toda tuya. Y bueno, entonces Jeff me dijo, ve, pues salí, él ya en Yeezy estaba trabajando como independiente, él no trabajaba a tiempo completo, sino que era más como un consultor. Y bueno, salió, me dijo que iba a empezar a buscar y que le estaban llegando proyectos súper interesantes como independiente, que si quería irme con él como a trabajarle a estos proyectos. Y bueno, y uno de esos de los primeros fue Converse, entonces estuve como siendo su asistente en el proyecto de Converse. En ese momento Nike ya era dueño de Converse, entonces pues tuvimos como la oportunidad de meterle como tecnología de Nike y esa era la idea. Entonces ese fue como el de los primeros proyectos grandes que hice con Jeff, y de ahí nos siguieron llegando varias marcas grandes, chiquitas, startups que ni siquiera, que solo tenían una medio idea. Entonces pues éramos parte de todo el proceso. Entonces es más, pues sigo trabajando con él en este momento, ha sido súper interesante porque pues le trabajamos a muchas marcas al mismo tiempo, cada una con una necesidad totalmente diferente, cada una en un estado diferente. eh, Unas súper famosas con unas plantas de producción súper tesas, con tecnología súper tesa, y otras que llegan con una idea. Hablemos un poquito de Jeffrey, o de Jeff, no, no me quiero obviamente centrar, pero yo creo que algo que tú tienes, pues que ha sido muy interesante de lo poco que he hecho de research de tu carrera y que tienes en común con Jeff, es un tema muy reputacional. Obviamente ustedes tienen detrás una experiencia increíble con marcas increíbles. Cuéntame un poquito de la historia de Jeff, dónde empezó él, cómo fue creando su reputación. Y tú lo conociste, fue en Yeezy, ¿verdad? Cuéntame un poquito como de Yo lo ese Sí, background sí. de Jeff. Es un background súper interesante y sobre todo más porque pues obviamente él siendo mayor entró a la industria cuando digamos que todavía era más cerrada de lo que yo considero que cuando yo entré me sorprendí de lo cerrada que era la industria en todo sentido, lo que te conté ahorita, que los diseñadores industriales odian a los diseñadores de moda. Entonces es una industria súper masculina en todo sentido, en diseñadores, en CEOs, en manejo, en consumidor, todo es muy enfocado a los hombres. Entonces, cuando él entró, él era ingeniero, o sea, nada que ver. Él no entró como diseñador. Entonces, creo que por ese lado tenemos como ese algo en común, y es que nos sentimos un poquito por fuera de lo que es tradicionalmente un diseñador de tenis. Entonces, él como ingeniero entró a Nike a hacer los planos técnicos de las suelas. Entonces, pues, obvio, porque desde la ingeniería uno va como con una mentalidad totalmente
cuadriculada, muy exacta. Entonces eso es lo que uno realmente necesita cuando va a hacer unos planos técnicos que pasan a la fábrica. Pues necesitas milímetros, todo perfecto, en el ángulo que es. O sea, él entró y se empezó y desarrolló su carrera dentro de Nike. Entonces él cuenta que él entró haciendo planos técnicos y que se le empezó a sentar y él un día dijo, ve, pues finalmente quiero diseñar zapatos. Entonces se le empezó a pegar a la gente. Él cuenta como que cuando llegó, él parece que aplicó a un puesto de diseñador muy rápido y que obviamente le dijeron, o sea, aprendé y después venís. Entonces, como que ese no lo, digamos que lo impulsó a él a sentarse al lado de los mejores en ese momento y empezar a aprender. Hasta que, bueno, hasta que ya, no sé, llegó a diseñar pues zapatos supremamente icónicos que en ese momento pues Nike todavía son sus best sellers. Llegó pues a ser diseñador súper reconocido, pero pues empezó así, empezó siendo totalmente pues una persona que uno no esperaría pues que tuviera esa trayectoria desde una ingeniería. Entonces, es súper interesante trabajar con él precisamente por eso, porque él también tiene una visión de las cosas distinta. Y pues fuera de eso, si ahora decimos que él ingeniero y yo diseñadora de modas, teniendo que los diseñadores industriales son algo en la mitad, pues, o sea, tenemos en común que pensamos muy distinto, pero realmente él y yo, y por eso creo que también nos hemos entendido muy bien, porque yo le aprendo unas cosas y siento que él también me considera a mí una persona de la que aprende. Entonces eso ha sido pues como, no, es muy chévere cuando uno crea una relación de laboral, de mentoría, de aprendizaje. Tienes otras tres colaboraciones bastante icónicas, creo que la lista es interminable, pero hablemos de ellas. Cuéntame, ¿qué llegó primero? Hay tres proyectos muy grandes en los que trabajaste. Uno es I Love You So Much, que creo que todavía estás ahí. Y también colaboraste con dos diseñadores colombianos muy icónicos, muy famosos, Edgar Osorio y Esteban Cortázar. Cuéntame cuál fue el orden de esas colaboraciones y un poquito sobre esos proyectos. Bueno, empecé con I Love You So Much. Este fue uno de los proyectos que llegó a través de Jeff. Este fue uno de los primeros proyectos que, pues, que cogimos cuando nos independizamos y fue de mis primeros proyectos donde Jeff me entregó a mí casi que el poder 100% del diseño. Entonces, pues es un proyecto muy significativo para mí porque es mi primer proyecto, digamos que 100% mío y donde yo tuve, digamos, como toda la dirección creativa del producto. Entonces, pues sigue siendo de mis proyectos favoritos. Además, porque tuve la oportunidad, este fue uno de los proyectos que llegó con una idea suelta, sin nada, y estuve metida en reuniones de branding, en reuniones de mercadeo, en reunión con PR, en todo. Entonces fue súper interesante ver lo que empezó como un producto y terminó siendo una marca súper potente desde toda la visual, desde el ADN, desde el branding. Entonces, no, pues es de, es de mis bebés. Hagamos un poquito de zoom porque justamente siento que representa muy bien una pregunta que te quiero hacer y es cómo es el proceso creativo, que yo sé que es una pregunta súper ambigua, pero Totalmente. definitivamente la Sí, inspiración no viene del diseño, viene o sea, el diseño de zapatos, viene de mil cosas. Entonces me parece súper interesante este tema del Tabi Shoe, creo que se pronuncia, el zapato sí. Tabi. Cuéntame un poquito específicamente del proyecto y de dónde vino la inspiración y a nivel general, si me puedes contar también un poquito de cómo es un proceso creativo, cómo es el proceso creativo normalmente, cómo empieza todo eso desde la ideación hasta la producción.
Ve, por eso es uno de mis proyectos favoritos, porque siento que fue en el proyecto en el que también pude meter como mis propios referentes y mis cosas personales y verlo en un producto. Entonces, ve, cuando empezamos ese proyecto, la dueña llegó con una idea de hacer unos zapatos comerciales. Ella tenía el contacto ya con la fábrica, lo único que sabíamos era que iba a ser en tejido 3D, porque se tenía pues ese contacto con la fábrica. Pero realmente cuando ella llegó, ella quería unos zapatos súper comerciales. Entonces lo empezamos a hacer. Y llegó un momento en el proyecto en el que las dos como que terminamos una reunión y dijimos como, ¿qué estamos haciendo? Pues no estamos haciendo nada emocionante, vos no estás emocionada, yo tampoco, pues yo como diseñadora tampoco. Eh, esto, pues, reconsiderémoslo. Y le dimos una vuelta, pues, de 180 grados al proyecto en general y empezamos a buscar unos referentes mucho más personales. Entonces, empezamos a revisar tejidos de suéter, de cuál es la sensación que era la sensación, pues, cuál era la sensación que queríamos con ese zapato. Entonces dijimos, no, o sea, cuando la mamá te abraza con un suéter súper peludo, esa sensación como de que te quieres quedar ahí, como de protección, como de calor. Entonces dijimos, no, pues esta es la sensación que queremos, cómo la logramos, cómo tiene que ser la composición del hilo para generar esa misma sensación de un suéter peludo abrazándote. Entonces, digamos que ahí empezó todo y empezó a ser un proyecto mucho más interesante. Ella, sus papás son chinos, entonces teníamos como toda esa parte oriental, entonces empezamos a revisar el origen de los sneakers en Oriente, cuáles fueron esos primeros acercamientos a un zapato desde una visión más oriental que occidental. En esas llegamos entonces a las siluetas de Tabi. Mi mamá empezó con la idea de cerámica, entonces digamos que yo estaba como con ella experimentando con cerámica y de ahí también empezó a salir la inspiración para la suela. Digamos que empezamos a coger referentes mucho más personales y empezó a volver el proyecto, pues todos esos referentes empezaron a volver el proyecto mucho más, pues, interesante como producto e interesante para nosotras como creadoras y como diseñadoras, pues uno se empieza a emocionar más con el proceso. Entonces, digamos que de ahí empezó el proceso y normalmente así pues empiezan todos los procesos, como con inspiraciones y referentes y esa idea igual de solucionar un problema también. Entonces, porque finalmente pues no te puedes olvidar que un pie es un 3D, que tiene que cumplir una funcionalidad, los zapatos de las prendas que tienen que ser más funcionales, pues porque son tu, son tu polo a tierra, es con lo que pues con lo que más, es lo que más interacción tiene con otra superficie. Entonces eso también eso no se te puede olvidar, digamos, como que al final del día. Y otra cosa también súper importante es que es un negocio. Finalmente tenés que vender. Entonces tenés que revisar los costos del producto, tenés que revisar cuál fue esa inversión que se hizo, dosificarla, cuántas pruebas se pueden hacer, qué se puede hacer, qué no, cuál es el costo final del producto, cuál es tu target, cuál es tu consumidor va a pagar eso. Entonces, digamos que pues ese es otra parte también del proceso que no es solamente, pues yo creo que si no tuvieras que vender, serías un artista. Entonces que finalmente el artista es el único que se puede dar como el lujo, entre comillas, pues y eso que también los artistas tienen que
tienen que vender para vivir, pero el artista hace y después vende. Digamos que los diseñadores tenemos que pensar un poquito al revés. Tenemos que decir quién es nuestro consumidor para poder crearle un producto al consumidor. Entonces, ese pues era un reto grande con la silueta que ya habíamos escogido, que eran Tabi, porque finalmente es algo que el público occidental todavía no entiende mucho. Era pues algo muy icónico oriental, entonces es un poquito difícil meterlo en este mercado, pero ese es el reto, ir encontrando la forma de cómo esa silueta tan rara para nosotros podía ser algo atractivo. Entonces, esos son, digamos que, esos son más o menos los procesos de diseño. Revisar todas esas variables y finalmente empezar a hacerle un prototipo al producto y seguimiento. Te iba a preguntar cuál fue la decisión más contraintuitiva o lo que te dio más miedo de ese proyecto, pero yo creo que me la respondiste. Tú dirías que es el tema de la silueta. El tema de la silueta. O sea, dijimos como, ¿qué nota estar haciendo algo raro? ¿Qué nota estar haciendo algo que es considerado feo? Porque digamos que ese también pues fue un lema que le empezamos a meter al ADN de la marca, pues como ugly shoes, pero pues ya meterle el que ya le estás poniendo que es feo y lo querés vender, eso empieza a ser una contradicción miedosa en el sentido de, pues, vamos a vender esto, a alguien le gustará. Y sí, yo creo que esa pues fue como la decisión más difícil. ¿Qué crees que vio Jeff y que ven todas estas personas que te buscan para colaborar en ti? Obviamente hay talento, obviamente hay entrega, compromiso, pues eso es necesario, pero ¿qué crees que ven? O sea, específicamente tú qué crees que le aportabas a Jeff. ¿Tú crees que era algo parecido a lo que Jeff hacía con Kanye y que hacían ustedes con Kanye? Y es que le dices, hey, esto no funciona, como que no te da miedo ser contraintuitiva e ir en contra. ¿Qué crees que ven en ti esas personas que, pues para llevar tantos años trabajando contigo y para buscarte por esas colaboraciones? Bueno, pues creo que no sobra decirlo, pero soy súper juiciosa, soy muy nerda, entonces digamos que eso muchas veces, y es algo que es súper cliché, pero es súper real y muchas veces la constancia mata el talento. Eso pues yo no me considero la persona más talentosa, me considero muy juiciosa y muy apasionada por lo que hago. Y eso siento que me ayuda demasiado a compensar lo que no tengo de talento. Eso es demasiado O cierto. porque hay personas que uno conoce en el transcurso de la vida y uno dice, puta, no tengo talento. O sea, comparado con esta persona, no tengo talento. Entonces, yo creo que, o sea, muchas veces esas partes como que el ser apasionado, el ser juicioso, el ser como nerdo con su tema, ayuda mucho a compensar lo que falte de talento. Eso creo que por un lado. Y por el otro, creo que es tener ese conocimiento distinto que tiene la industria, que al principio, como te contaba, me daba miedo porque enfrentarte con una persona que viene de pronto en un camino que es más esperado, eh, pues crea inseguridades, porque uno dice, pucha, es que no dibujo como este dibuja, es que mi portafolio es súper distinto porque no tengo estos talentos que se tiene y uno muchas veces piensa que pues que tiene que encajar en esas cajitas. Y, y creo que he venido entendiendo que ese es uno de mis fortalezas.
todavía es difícil como uno convencerse de eso porque seguís teniendo en la cabeza como, pucha, no dibujo como este dibuja, no pienso como este piensa, no. Y cuando te han mostrado que ese es el camino, uno dice, ¿será que yo con este camino mío, pues puedo llegar? Uno sí crea inseguridades, pero creo que uno también, la vida y las personas que uno va conociendo, te van asegurando que de pronto esas diferencias van siendo lo que esas personas ven en ti, que pensás distinto, que haces las cosas distinto, que tenés, sí, pues tenés habilidades distintas. Entonces, creo que es más como, sí, venir desde la moda me hace tener pues como un componente muy distinto, me hace tener referentes muy distintos. Mi mamá es artista, entonces digamos que toda la parte de arte siempre está muy presente, todos los referentes siempre está muy presente, es algo que antes últimamente le he tratado de sacar provecho y no solo sacar provecho, sino que decir, esto es un fuerte, lo voy a trabajar más, entonces me he estado metiendo mucho más en el mundo del arte, pues me quiero meter y precisamente porque también estoy viendo que eso es algo que me está haciendo diferente en este mundo. ¿En qué sentido te quieres meter? ¿Estás aprendiendo algún tipo o más como viendo o estás aprendiendo a pintar? Cuéntame un poco. Un poquito, digamos que un poquito de todo. Digamos, sí tengo pues como habilidades para el arte, digamos que pues para el dibujo, pues porque digamos que crecí con eso, eh, las quiero o las quiero fortalecer y ni siquiera fortalecer, pues digamos que tengo unas habilidades muy de, de herencia, pero nunca las he, pues nunca las he trabajado, entonces como que esa es la idea, empezar a trabajarlas un poquito más, pues ser como más rigurosa en la técnica por ese lado y por el otro estoy empezando una mini colección de arte, entonces por ese otro lado pues también es como aprender desde una parte más comercial qué es el arte y qué significa coleccionar y para qué coleccionas y si coleccionas para vender o coleccionas para meter pues para tener colgado en un cuadro en tu casa. Entonces totalmente distintas, pues es como aprender también por qué lado se toma la decisión. Entonces, no, en esas estoy. Buenísimo. Alice, cuéntame cómo llega la colaboración y el contacto con Esteban Cortázar. Cuéntame un poquito de ese proyecto. Bueno, ve, con Esteban fue, esa historia fue súper charra, estaba un día acompañando a mi hermanita, la diseñadora gráfica, porque lanzaba un libro que ya había ilustrado y de repente pues estábamos como en el mini evento y de repente yo voy viendo que Esteban va pasando y esto pues yo miré y yo, ese es Esteban, ¿para dónde va? ¿Qué está haciendo acá? Pues qué de todo. Listo, entonces pasó y eso que a uno le queda, ¿dónde estará? De repente pasó otro amigo mío también de la industria de esta industria del calzado desde otra parte, pero como muy influencer de tenis. Vi que pasó por la misma parte y le escribí, le dije, oíste, ¿vos para dónde vas? Que estás con Esteban Cortázar. Él pues, ¿quién? Esteban, no sé qué. Y yo, sí, ¿dónde estás? No, pues estamos aquí en una fiesta, no sé qué. Y yo, ¿me vas a entrar a la fiesta? Me dijo, suba pues, que yo ya la dejo anotada. Listo. Le dije, es que yo tengo que trabajar con Esteban. Entonces se murió de la risa, me dijo, dale, venga pues, que yo la entro, me entró. Entonces, digamos que ahí lo bueno fue que cuando entré, estaba en mi salsa, conocí a varias personas, era un evento de Pope, el DJ
el DJ de J Balvin, estaba J Balvin, entonces digamos que el entorno me ayudó porque pues conocía a varias personas, entonces entré y le dije a Pope, vení, vos me vas a tener que presentar a este personaje. Entonces me dijo, venga pues, entonces Esteban, tenés que trabajar con ella, Sara, este es Esteban, sé que te vas a morir, trin, trin. Y me quedé hablando con él toda la noche. Y bueno, me contó pues en qué andaba, qué estaba haciendo, que quería volver a hacer un proyecto a Colombia, que quería estar como un tiempo acá, que estaba como en un momento de su vida en el que necesitaba como un poquito más pegarse de esas raíces y que lo estaba tratando de hacer. Y bueno, me contó como en general en qué iba, me dijo, dame tu teléfono, sigamos en contacto y a los 5 días me estaba llamando y me dijo, ve, sentémonos que te tengo pues como una propuesta porque estoy en algo concreto que creo que me podés ayudar bastante y pues esto fue, o sea, él es una persona supremamente genuina, entonces es una persona muy fácil de tratar. Entonces, no, nada, digamos que, o sea, súper humilde en el buen sentido, interesado en mi carrera, no sé, o sea, de verdad creo que una persona que uno de pronto no se esperaba y pues me sorprendí y fue súper fácil trabajar con él. Yo a los 5 días de conocerlo ya teníamos el proyecto organizado, ya estábamos teniendo reuniones. Eh, no, pues ese fue un sueño. Eso es una lección de, eso es la típica lección de serendipia que no la dejaste pasar simplemente de veras Total. tan cortada, sino que fuiste más allá y sacaste tu alma emprendedora y lo casaste hasta que lograste el cometido. O sea, yo no sé por qué realmente soy una persona, soy súper tímida muy al principio. Ya después como que cuando me conocen sí soy, pero soy muy tímida. Yo hoy que vuelvo y cuento la historia, yo digo, pero cómo, qué vergüenza, yo cómo fui, yo cómo me le metí, yo cómo le dije a este que me entrara, después a este que me presenta. O sea, como que pienso y digo, pucha, o sea, como no estaba haciendo yo, pero pues yo te digo que yo lo vi pasar y yo dije, yo voy a trabajar con él. O sea, chao, dejé a todo el mundo tirado, salí, me fui para allá y al otro día, nada, tenía una reunión con Esteban, entonces, no, pues eso fue maravilloso y trabajar con él fue increíble, una persona con una visión muy, muy distinta, eh, con un proyecto supremamente interesante. Era ese proyecto desde todo punto de vista, no solo desde el producto, sino todo lo que él se montó para sacar ese producto. Entonces, no, pues un sueño. Increíble. Cuéntanos cómo se llama el proyecto por si la gente que está escuchando, viendo, quiere buscar un poquito más. Ese fue el proyecto que él hizo con Taek, que es la marca del éxito. Él él ya hacía 10 años había hecho una colaboración con el éxito muy distinta y lo volvieron a llamar para hacer esta colaboración y, y él dijo que no quería hacer lo mismo que él había hecho hace 10 años, que quería hacer algo totalmente distinto, muy desde las raíces, muy con una investigación muy distinta y muy local, porque lo que él había hecho hace 10 años era obviamente un diseñador colombiano, pero pues en el mundo europeo era como traer un poquito de Europa a Colombia, aquí ya era sacar lo de Colombia hacia el mundo. Entonces, no, pues le dijeron que sí, él dijo que no, pues que no quería quedarse solamente en ropa, que quería hacer todo un universo y bueno, y eso fue lo que creó. Súper.
Saris, ya estamos llegando al final. Tengo una serie de preguntas en la sección de cierre, pero antes de esa sección, te quería hacer una última pregunta que me da pie, ahora que, porque Esteban Cortázar tuvo una historia similar a lo que te voy a preguntar y tú también, y es, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, y es, tú te fuiste a estudiar a Europa, a Estados Unidos, Esteban Cortázar también se formó en Europa. Mi pregunta es, ¿todavía es necesario para jugar en las grandes ligas irse del país, estar en Estados Unidos, en Europa? ¿Y cómo crees que, pues que yo sé que tú lo estás haciendo, Esteban lo está haciendo, pero cómo empezar a cerrar esa brecha? ¿Cómo empoderar más a los diseñadores latinoamericanos, a la cultura latinoamericana? Cuéntame un poco de eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí creo que está cambiando un poquito más porque, digamos, los ojos del mundo están un poquito más puestos en Colombia. Antes era muy difícil porque realmente muchas personas que mueven la industria, ese es pues digamos que ese es el problema base. La industria no fue creada en Latinoamérica. Entonces, digamos que de ahí es lo que te decía, o sea, son maletas que uno tiene que cargar desde hace mucho tiempo, pero digamos que en este momento el mundo ya nos puso un poquito más los ojos, no por la parte, obviamente como todos sabemos, no por la parte mala, sino que porque antes era más por eso, digamos que en este momento ya estamos siendo un poquito más conocidos como creadores de cosas autóctonas, de sacar pues como todo lo que tenemos en nuestra cultura y mostrarlo de una forma que puede ser atractivo para un público internacional. Eh, pero es muy triste decir que creo que todavía esa dosis del afuera sigue, sigue funcionando mucho porque te valida tu carrera. Entonces, yo creo que si es algo que es una brecha que sí se está cerrando y se va a empezar a cerrar, porque en este momento que estamos aprovechando como esos 15 minutos de fama que Colombia tiene, muchos diseñadores están aprovechando esos 15 minutos para hacer lo que te decía, de Colombia para afuera, y no de pronto lo que nos tocó hacer a varios, que era más de afuera para Colombia. Eh, yo creo que es aprovechar esos 15 minutos de fama, es realmente como empoderar a la gente diciéndole que tenemos cosas distintas para mostrar, porque finalmente por más que digamos que nos hayamos educado afuera, cosas que nos hacen también atractivas es que finalmente crecimos culturalmente en otra parte diferente a lo que comúnmente ellos están acostumbrados. Entonces, digamos, como cuando me preguntabas a mí también por qué me buscan, siento que también es, por más que yo no soy, no tengo como todo el estereotipo de como de colombiana, finalmente esta fue en la cultura en la que crecí y en la sociedad en la que crecí. Entonces, sí tengo esa dosis diferente de una visión distinta para entregar. Entonces, creo que es empoderar a la gente y decirles sí tenemos algo valioso, tenemos algo que el resto del mundo quiere ver porque ya están cansados de ver lo mismo de sus mismos referentes, de sus mismas historias y tenemos cosas diferentes y aprovechar estos 15 minutos de fama que tenemos pues como los ojos del mundo muy puestos en nosotros y en nuestros creadores y aprovecharlo y ahí creo que aprovechando esos 15 minutos esa brecha se va a ir cerrando, aunque es pues triste decirlo, creo que todavía sigue siendo un poquito necesario, también porque nuestra misma cultura es de validar a las personas que están por fuera, o sea, nosotros mismos ni siquiera creemos en nuestro, pues creemos como en nuestras capacidades, entonces también si te devuelves a Colombia, te van a creer más, o si te fuiste afuera, si estudiaste en otra parte, entonces creo que es un proceso, pero se está dando. Bueno, Saris, ya para terminar, te tengo cuatro preguntas. La primera es,
¿con quién te sueñas trabajando? La respuesta puede ser un diseñador o puede ser, por el otro lado, una colaboración. Alguna celebridad, algún deportista, algún artista con el que te sueñas haciendo una colaboración o un diseñador con el que te sueñas trabajando. Uy, sabes que últimamente he pensado eso y no es como una persona con la que quiera hacer una colaboración, es más como quiero poder llegar a un museo. No sé, todavía no tengo muy claro de qué forma, pero quiero poder llegar a un museo. Ok, esa Y respuesta es súper interesante. pues sí, que esa sea más como la plataforma a que quiera como colaborar con una persona específica. Quiero poder colaborar con un museo. ¿Y tienes alguno en mente, alguno que te encantaría? ¿O alguno No, que te encante visitar o que tengas ahí en la mira? eh, todavía no, porque creo que tengo como que estructurar qué es realmente lo que quiero para escoger como para escoger el museo que es. Genial. Saris, y mi afamada sección de preguntas cliché. Listo. La primera, si hubiera un incendio y solo te diera tiempo de salvar un libro, ¿qué libro salvarías y por qué? Creo que no, mi libro favorito, soy súper novelera en todo el sentido, en libros novela, en novelas de televisión, eh, entonces creo que salvaría uno que se llama La elegancia del erizo, ese es mi libro favorito. Es una mezcla como es una novela con mucho de filosofía. Entonces es muy chévere porque la historia es de una niña de 12 años que no se halla en el mundo y se empieza a hacer un montón de preguntas. Entonces, ese sería el libro que salvaría. Y si tuvieras la oportunidad de invitar a tomar un café, un vino a alguien, cualquier persona viva o muerta, cualquier personaje histórico, cualquier persona en la tierra que esté vivo o que haya vivido, ¿con quién te gustaría conversar y por qué? ¿Quién conversaría? Hombre, estas preguntas clichés son muy difíciles. Son clichés, pero son difíciles, exactamente. Sí, total, son súper difíciles. Creo que con Basquiat. ¿Por qué? Con Basquiat. ¿Por qué te interesa? Em, bueno, ha sido pues desde hace mucho tiempo el artista favorito de mi hermanita de la menor. Las tres, tengo otras dos hermanas, las tres tenemos tatuaje de Basquiat y pues a raíz de como de su gusto por él, pues es un artista que obviamente he estudiado mucho y pues yo creo que, digamos, de curiosidad y de chismosa, primero creo que pues es interesante uno saber qué piensa una persona que se muere de una sobredosis. Eso me parece como, pues como, cuál es el nivel en el que estabas mental como para llegar a eso. Eso me parece como muy de chisme, pero también como desde un lado filosófico me parece súper interesante uno ver en qué estados mentales, porque también es un estado de creación que seguramente si él no hubiera llegado como a todos esos extremos, tampoco hubiera creado todo lo que logró hacer en su carrera. Entonces, me parece como interesante porque creo que también estamos en un momento del mundo en el que estamos tratando como de dejar ese tipo de cosas. Entonces, digamos que J Balvin está llegando a cambiar un poquito el El estereotipo estereotipo. del artista que tiene que estar como rodeado de drogas, alcohol, y que igual se puede crear, porque creo que antes como que uno decía, no, pues es que si sos creativo, te tenés que Y meter estás o tenés que sobrio, ajá. fumar X para que seas creativo. Entonces me parece como
interesante conocer ese lado, además porque también él, pues, él era una persona que venía de latino, negro, o sea, pues como un montón de conflictos que, que pueden, o sea, que me parece como súper interesante porque muchas veces creo que todos, yo creo que así hayan personas que encajen en, como te contaba ahorita, pues como decir, sos diseñadora de tenis, este es tu camino y esta es la cajita que tenés que llenar, yo creo que finalmente todos nos sentimos fuera de esa cajita. Entonces, interesante Por conocer a último, alguien súper. por fuera de esa cajita. Y por último, Saris, mi hermana está estudiando su último año de diseño de vestuario. Si mi hermana o sus amigos nos están escuchando, ¿qué les dirías? ¿Qué te gustaría haber sabido a ti en ese momento? Obviamente hablar hacia atrás es muy fácil, pero no sé, algún consejo, algún comentario para esos colegas de último año que nos están escuchando. Ay, yo creo que igual son como cosas súper clichés, pero yo creo que al final como que si son clichés es porque a muchas Exactamente, personas le pasan, porque muchas exactamente. personas lo sienten o porque a muchas personas les ha funcionado. Pero pues una súper básica es como realmente como creer en uno. Uno cree que es fácil, pero realmente o sea, es difícil porque cuando uno llega al mundo real, y creo que esto es algo que me hubiera encantado como que me hubieran dicho, como realmente la universidad es un mundo muy distinto al mundo real y como que uno muchas veces cuando sale y estudia algo, lo estudia por, más que todo como por la carrera y no, uno no mira de pronto muchas veces como después de esa carrera cuántos caminos hay para tomar y la libertad que hay después de haber escogido esa carrera y que se te vuelves más, como que más presión que haber escogido la carrera, porque entonces ya estudias una carrera y después te das cuenta que hay otros miles de caminos por los que te puedes ir, entonces uno entra también un poquito como en pánico. Entonces yo creo que si desde el principio de pronto uno como que no se exige tanto a uno mismo para tener que saber qué es lo que querés hacer con tu vida, eh, pues creo que eso esas de las cosas que yo le diría a la gente, como uno no tiene que tener la vida resuelta desde el primer día de carrera o no tienes que saber qué vas a terminar haciendo para darse también la oportunidad de disfrutar esos procesos. Entonces, pues uno es como igual creer en lo que uno tiene, porque uno sale y el mundo real es supremamente duro y uno se encuentra con unas cosas que uno cree que son solo de película y realmente no. Digamos, yo siento que yo me encontré con un medio supremamente machista, el que nunca pensé que fuera así, nunca me lo imaginé, pues nunca pensé que tuviera pues, que pelear como por ese lado y entonces pues creer en uno mismo, no exigirse tanto desde el primer día de carrera que tienes que tener tu vida resuelta, porque realmente eso, la carrera te abre demasiadas puertas supremamente interesantes, súper chéveres, uno puede hacer como sus propios caminos. Yo creo que esas dos serían, sobre todo la segunda, la de ponerse presión, porque siento que yo me metí pues como mucha presión y creo que socialmente a uno le meten mucha presión en la universidad porque creen que pues ya definiste tu vida y pues realmente uno se va dando cuenta que uno cada día puede ir cogiendo como caminitos distintos y pues como haciéndose su propia carrera. Eso es muy Entonces creo cierto. que Ahí eso es cuando, ojalá les dé como un fresquito cuando totalmente. oigan eso. Así será, seguramente sí. Saris, muchísimas gracias. Si la gente quiere Ay, conocer no, más a ti.
sobre Sara Jaramillo, sobre sus proyectos, sobre lo que has hecho, sobre lo que viene, ¿a dónde los mandamos? ¿Dónde te pueden visitar o conocer? Yo creo que mi Instagram por ahora es la mejor plataforma porque digamos que he estado poniendo un poquito más, como te dije, soy un poquito tímida, pero creo que la he estado cogiendo para poner mis procesos, para contar qué me pasa chévere en esta industria tan complicada, pues van a ver un poquito de pelea porque es una industria difícil, machista, entonces ahí Un tengo como Instagram un par de entretenido. datos para que la gente Ajá. pues también se dé cuenta y pueda ir cambiando eso, para ir acortando todas esas brechas. Entonces ahí van a encontrar como un poquito de todo, un poquito de mi vida personal, un poquito de mi trabajo, un poquito de lo que me toca luchar todos los días. ¿Cuál es tu Instagram? Sara JLLO, Sara Hillo, pues sin Perfecto. la. Sí. Saris, muchísimas gracias. Bueno, ay a ti.